Manipulador de alimentos. Tema 2. Vamos a hablar de las infecciones alimentarias. Vamos a hablar de la salmonela, que es la más conocida por todos. Esto es una bacteria que se encuentra en el intestino de muchos animales, de aves, caza, ganado, y en el del hombre también. Los alimentos pueden contener ya los gérmenes desde el origen, huevos, leche o carne contaminada, o bien contaminarse de forma secundaria, a través de nuestras manos, utensilios de cocina, las moscas del ambiente, el agua, etc. Antes, el alimento más implicado en esta infección alimentaria era la carne picada, pero ahora se controla bastante en la industria alimentaria y ha descendido el número de infección por este tema. También es muy frecuente tener infección por alimento preparado con huevo, como la mayonesa, o con leche, helados y natas. Una vez ingerido el alimento, el germen pasa al intestino, donde se multiplica y entre 12 y 36 horas después, que es el periodo de incubación, comienza a dar síntomas. La salmonelosis es la clásica gastroenteritis con fiebre, diarrea y retorcijones. En personas sanas, el sistema inmune combate la bacteria y la enfermedad pasa en unos días, aunque se puede seguir expulsando salmonelas por medio de las heces, que se llama portador sano. De ahí la importancia de avisar cuando tengamos como manipulador un episodio de diarrea. Personas con mala salud o con un sistema inmunitario deprimido puede pasar a la sangre y producir enfermedades graves como la sepsis o la bacteriemia. Para evitar la infección se recomienda control de la producción animal, esto ha de ser en origen, lavado riguroso de manos, sobre todo después de ir al baño, cocinar bien las piezas de carne, que las piezas grandes de carne alcancen suficiente temperatura en el interior. La legislación recomienda 80 grados. Y que todo el corte de la carne asada tenga el color grisáceo. Estricto mantenimiento de la cadena del frío. Las salmonelas no se multiplican por debajo de 6 grados y se destruyen a 65 grados en 30 minutos. Durante la preparación, exponer los alimentos a temperatura ambiente el tiempo imprescindible. Mantener los alimentos en el refrigerador después de cocinados. Y calentarlos después hasta 80 grados antes de su consumo. Campylobacter es una bacteria poco conocida, sin embargo es muy parecida a la salmonela, de eso a veces se confunde con una salmonelosis. Es la principal responsable de cuadros de diarrea bacteriana a nivel mundial. En nuestro país produce muchos casos asintomáticos. Si produce síntomas, estos son similares a la salmonela aunque muy leve. El periodo de incubación es de 2 a 5 días. Vive también en el intestino de las aves y la mayor parte de la carne de ave cruda está contaminada por Campylobacter. La fuente más común de infección es la carne de ave poco cocinada. Las medidas para evitar su infección son las mismas que para la salmonela. Vamos a hablar del E. coli enterhemorrágico. Existen muchos tipos de E. coli, pero nosotros vamos a hablar del E. coli enterhemorrágico, por la enfermedad grave que puede producir. Es una bacteria patógena que está fundamentalmente en el intestino del hombre, también del ganado vacuno y otros animales. La infección se produce por consumir comida o bebida contaminada por cantidades microscópicas de heces. Estas pueden llegar a los alimentos a través del agua de riego o fundamentalmente a través de las manos de manipulador. Muy relacionada con el consumo de carne picada contaminada y poco cocinada, como las hamburguesas. Produce una enfermedad con un periodo de incubación de 3 a 5 días, que da diarrea severa y a veces con sangre, dolor abdominal importante y poca fiebre. Un 3 al 5% de los casos se complican con un síndrome llamado hemolítico urémico, que consiste en una anemia con sangrado e insuficiencia renal. Las medidas de prevención son lavado de manos de manipulador de alimentos y vigilar el abastecimiento de aguas. Listeria. Esto es una bacteria intracelular. Se encuentra principalmente en el suelo, el barro, pero también en el intestino de los humanos, de las aves de corral y del ganado vacuno. Su gran importancia viene dada porque se multiplican alimentos refrigerados, contaminados. Tras un periodo de incubación de 1 a 3 semanas puede producir desde un cuadro con fiebre leve hasta una meningitis grave. Las medidas de prevención son lavado de verduras,
cocer perfectamente los alimentos crudos de origen animal, lavar minuciosamente las manos, los cuchillos y las tablas de picar o cortar después de manipular alimentos crudos. Calicivirus o virus de tipo Norwalk. Los calicivirus son una causa común de enfermedad, aunque se diagnostican poco, porque las pruebas para diagnosticarlos son muy especiales y no están disponibles nada más que en algunos laboratorios de referencia. Estos virus solo viven en los humanos, y así la transmisión es por contacto por heces o por tos, estornudos, etc. Pueden producir también un cuadro de gastroenteritis, aunque con más vómitos que diarrea. Aparecen a las 24 o 48 horas y se suelen resolver en 2 días. Los virus se transmiten fundamentalmente de persona a persona. Los manipuladores de alimentos pueden contaminar la comida si tienen virus en sus manos. Las medidas de prevención son lavado riguroso de manos y cocinar bien los mariscos crudos. Anisakis es un parásito muy conocido por todos. Está en el pescado de mar crudo o poco hecho. Son unas larvas de unos 2 centímetros de largo. A largo plazo las larvas pueden invadir el estómago y producir úlceras de estómago, náuseas, vómitos, dolor del estómago. En España está relacionado con la ingesta de boquerones crudos sobre todo. El reservorio de las anisakis son los mamíferos marinos, las focas. Las medidas de prevención son cocinar bien el pescado y congelar el pescado. La congelación mata al parásito.